Testimonio de matrimonio restaurado. COVID 2020, hospitalizado 2 semanas, cuidados intensivos. Promesa de hoy. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. También te ayudaré. También te sostendré con mi diestra justa. Isaías 41:10. Nota del ministerio. Antes de presentar su testimonio en matrimonio restaurado, Anabela presentó un informe de elogio. Yo soy la niña de su ojo. Queridas novias, me gustaría compartir un testimonio reciente. Me corté la mano tratando de cargar mi celular junto a una cómoda con la parte trasera desprendida. 2 días después mi esposo me ofreció ir con él a comprar los regalos de Navidad para nuestros hijos. Por supuesto, fue un placer. Pasamos una hermosa tarde juntos. Por la tarde mi esposo se fue y yo fui a recoger a los niños de la escuela y la guardería. Cuando volví a casa tenía mucha fiebre. Estaba temblando, tenía fiebre. Dudé en llamar a mi esposo. Oré y dije, Señor, si tengo que llamarlo, dame una señal. El Señor me hizo pensar que debía tomarme la temperatura y una vez que la tomé descubrí que seguramente sí tenía fiebre. Así que decidí llamar a mi esposo y pedirle que viniera a relevarme con los niños. Luego me acosté en el sofá con mi esposo a mi lado que me estaba cuidando. Una vez que cayó la noche, me desperté llorando por el dolor en mi brazo derecho. Estaba llorando y le dije a mi esposo que tenía que ir al hospital urgentemente. Entonces mi esposo decidió llamar a mi hermana para que viniera a cuidar a nuestros hijos. Por la crisis de salud, mi esposo no pudo quedarse conmigo, pero los médicos de emergencia tomaron mis parámetros y concluyeron que tenía una infección por COVID. Pude irme a casa después de tomar algunas drogas y una prueba de COVID, cuyos resultados estuvieron disponibles al día siguiente. Estaba enferma y sabía en mi corazón que no era COVID. Al día siguiente estaba quieta, no me sentía bien y vomité. Me volvieron a llamar del hospital para decirme que no tengo el COVID y me pidieron que volviera urgente para hacerme más pruebas. Antes de salir de mi casa rumbo al hospital les decía a mis hijos, Mami ya regresa, voy al médico bastante rápido. Una vez allí mi salud se deterioró y me llevaron a cuidados intensivos. Realmente no entendía lo que me estaba pasando, pero estaba serena. En ningún momento pensé que no podría volver a casa. Hubo varias complicaciones inesperadas durante mi convalecencia, pero sabía que mi esposo celestial era fiel a su palabra y recordé solo 2 versículos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Jeremías 1:19. Sé que soy la niña de sus ojos y que Él me protege, y que aunque tengamos batallas o pruebas, somos más que vencedores. Así, a pesar de esta prueba, no temí por mi vida, sabía que Dios, mi Dios, estaba conmigo. Así que escribí el verso de Isaías en la pizarra de mi habitación para que todas las enfermeras pudieran leerlo y conocer la bondad y el poder de mi esposo celestial. ¿Y sabes qué? Los médicos se sorprendieron de lo rápido que me recuperé de mi enfermedad, sabiendo todas las complicaciones que se habían desarrollado. No pasé Navidad con mi familia porque estaba en el hospital, lo cual me entristeció, pero mi esposo celestial tenía el plan perfecto para mí. Después de esta prueba, finalmente puedo decir que mi matrimonio ha sido restaurado. Os contaré más en mi testimonio. Lo que he aprendido y he tenido que reaprender a través de esta prueba es no mirar mis circunstancias, por más dolorosas que sean, sino tener fe en la palabra y mantener la mirada en mi esposo celestial. Su plan siempre es perfecto. Anabela, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? En primer lugar, explicaré mi situación y cómo llegué aquí. Conocí a mi esposo cuando tenía 21 años. Fue mi primera relación seria. Fue inesperado porque el año que lo conocí fue el año antes de irme a vivir a los Estados Unidos por un año. Así que no era el momento adecuado para conocer a alguien. Al principio, ninguno de nosotros tomó la relación en serio, pero pronto nos hicimos más y más cercanos. Todavía fui a los Estados Unidos por un año y rompimos. Cuando regresé a Bélgica nos habíamos reconectado y como los sentimientos seguían ahí, decidimos volver a estar juntos, pero esta vez nuestra relación sería seria.
Nos comprometimos y nos mudamos juntos 4 años después. Mi esposo quería casarse, pero yo no estaba entusiasmada con la idea. Pronto comenzaron muchas discusiones entre nosotros. Fuimos y nos gustó mucho y poco a poco nos hicimos miembros de esa iglesia. Después de hablar con el pastor, nos dimos cuenta de que ya no podíamos vivir así en pecado y que debíamos casarnos, pero quedé embarazada, así que la boda fue pospuesta. Ahora éramos una familia con un niño adorable, pero los problemas entre nosotros seguían presentes. Dicho esto, todavía queríamos casarnos como estaba planeado y lo hicimos cuando mi hijo tenía 2 años y medio. E inmediatamente quedé embarazada de mi hija el día de mi boda civil, pero nuevamente los problemas entre mi esposo y yo todavía estaban presentes. No nos llevamos lo suficientemente bien y poco a poco no nos hablábamos. Cada uno de nosotros estaba haciendo lo suyo. Sintiéndome ignorada por mi esposo, actué como él, ignorándolo a cambio. Te dejaré imaginar el daño. Nos tomó 4 sesiones de consejería para que mi esposo decidiera salir de la casa definitivamente y quitarse el anillo de bodas. Estaba tan enojada con él porque quería hacer las cosas bien esta vez y tan pronto como fue demasiado difícil se atrevió a dejarme. Al menos eso es lo que pensé. Después de una semana de verdadera ira y frustración, estaba destrozada como nunca antes. Estaba sola con 2 niños, no tenía dinero y había perdido mi trabajo por el COVID y estaba triste. Busqué ayuda en internet y no sé cómo terminé en el sitio web esperanzaalfin.com. Empecé a leer todos los cursos y me di cuenta de que tenía que dejarlo ir, cosa que hice de inmediato. Soy ese tipo de mujer que toma decisiones drásticas rápidamente cuando es realmente necesario. Me disculpé con mi esposo cuando vino a ver a los niños. Venía 2 veces por semana al principio y estaba durmiendo en casa en nuestra cama y luego un día me pidió que no estuviera presente cuando viniera a ver a los niños, lo cual hice. Entonces, tan pronto como él llegaba a mi casa, me iba y regresaba cuando él estaba a punto de irse. Me aseguré de que la cena y los niños estuvieran listos para él cuando estuvo allí. Luego poco a poco fue menos frío conmigo y un día me dijo que no tenía que irme cuando él viniera a ver a los niños a casa. Un día se tomó un día libre para recoger a mi hijo entre semana y dejarlo en mi casa solo para verme. Mi hijo y mi esposo almorzaron juntos y ese día mi esposo no dejaba de hablarme. Buscaba interactuar conmigo. Estaba feliz, se reía mucho aunque yo no estaba bromeando. Ese día entendí que su corazón se había vuelto. Y esa misma noche, por primera vez, me envió un mensaje de texto para decirme que me extrañaba. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Anabela, mientras lo buscabas de todo corazón? Dios no cambió directamente mi situación. Dios me rompió y me hizo confiar solo en Él y en ningún otro. Fue un tiempo donde mi fe fue probada y no te puedo decir cómo, pero estaba feliz y en paz. Dios me mostró su misericordia. Me mostró que no necesitaba a nadie más que a Él y lo más importante, que con Él ya lo tenía todo. Lo curioso es que pude ser testigo para otras personas. Cuando me preguntaron cómo hacía para estar sonriendo a pesar de todo, respondí, no soy yo, es Dios. Cuando Él obra en nuestros corazones, lo hace tan profundamente que incluso a nosotras nos resulta difícil creer cómo somos transformadas. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Anabela, te enseñó el Señor durante esta prueba? El primer principio que aprendí fue el descubrimiento de mi esposo celestial. No lo conocía, no sabía que era real y no me di cuenta de que estaba allí para mí. Me gustaba conocerlo, hablar con él y confiarle mis sentimientos y dudas. Fue mágico y me hizo sentir muy bien. Él estuvo allí para mí, pero siempre estará allí para mí. Se convirtió en el amor de mi vida. El segundo principio es el principio de dejar ir. Creo que si el principio hubiera sido corre detrás de mi marido, no habría sido receptiva. Por naturaleza no me gusta perseguir a la gente y además con respecto a mi matrimonio me estaba cansando en esta pelea. Pronto me di cuenta de que me estaba cansando porque no era lo mío luchar. Solo tenía que dejar mis cargas y hacer lo que el Señor me dice que haga. El tercero es el principio del diezmo en nuestro alfolí. No tenía idea de lo importante que era diezmar en el lugar correcto. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Anabela? Cuando mi esposo se fue,
Yo acababa de perder mi trabajo, no tenía dinero, no podía pagar el alquiler ni ir a la tienda de comestibles. Tenía chinches que habían invadido mi casa y me había caído con culebrilla, una especie de varicela. Para terminar el año 2020, hospitalizada 2 semanas, incluyendo unos días en cuidados intensivos por meningitis. 6 meses fueron intensos emocional, espiritual y físicamente. Todos estos momentos fueron difíciles y sin Dios no creo que hubiera podido sobrevivir. Anabela, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión fue mi hospitalización a finales de año. Por primera vez desde que nos convertimos en padres, mi esposo estuvo solo durante 2 semanas con nuestros 2 hijos. Yo no estaba allí, así que él tuvo que encargarse de todo. Además, como mi estado era crítico al principio, también tuvo que proteger a nuestros hijos diciéndoles que estaba bien y que volvía a casa, aunque ninguno de los dos podía dar una fecha. Estaba en mi cama de hospital muy enojada con mi esposo porque sentía que a él no le importaba que yo estuviera en el hospital. Me dije a mí misma, él no me ama. Estaba triste, muy triste, y luego busqué consuelo en mis partners y escribí en grande en la pizarra que estaba frente a mi cama el versículo de Isaías 41:10. Lo leía todos los días en cuanto podía. Calmó mi corazón. No pude estar con mi familia en Navidad, pero todavía estaba viva. Hablé con mi esposo celestial, confié en él. Nunca dudé de su fidelidad para traerme a casa, pero fue difícil para mí aceptar que esto se haría en su tiempo y no en el mío. Regresé a casa el 30 de diciembre. Estuve con mi esposo e hijos en la víspera de Año Nuevo. Estaba triste porque no había visto ninguna señal de afecto de mi esposo desde que regresé. Mi esposo vio mi tristeza, así que unos días después vino a hablar conmigo para saber qué estaba pasando. Le expliqué mis sentimientos y ¿sabes qué? Mis ojos me mintieron. Mi esposo lloró, explicándome que tenía miedo de perderme. Dijo que había orado por mí todos los días y que no me daba cuenta de lo duro que había sido para él. Me equivoqué. Miré mis circunstancias y me olvidé de creer la palabra, pero mi esposo celestial me habló a través de mi esposo esa noche. Nota del ministerio. Si Anabela no hubiera sido tan débil físicamente, no habría explicado sus sentimientos en tal estado, pero probablemente continuaría hablando solo con el Señor, su esposo celestial. Sin embargo, Dios sabía que su esposo terrenal necesitaba escuchar su corazón quebrantado y cansado para que su esposo terrenal pudiera compartir el suyo. Novias, no cometan el error de probar esto, porque cuando alguna de nosotras ha probado algo similar, nos explotó en la cara, lo que nos hizo retroceder mucho en nuestro viaje de restauración. Cuéntanos cómo sucedió a Anabela. Su marido acaba de entrar por la puerta principal. Mi esposo, que ya tiene otro departamento, prometió quedarse el mayor tiempo posible con nosotros hasta que pudiera firmar su renuncia y mudarse nuevamente con toda la familia. Duerme aquí 6 días a la semana. De hecho, volvió a usar su anillo de bodas. Anabela, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Lo sospeché cuando mi esposo se tomó medio día libre para verme y pasar tiempo con nuestro hijo. Quería estar con nosotros. El simple pedido de estar presente con él fue una señal para mí de que su corazón comenzaba a dar vueltas. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Anabela? Los cursos en línea fueron la base. Creo que leí cada curso 2 veces. Luego el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Y luego Mujer Sabia. El devocional diario es para mí el recurso clave. Se siente como si nuestro esposo celestial estuviera susurrando dulces palabras en nuestros oídos cada mañana. Anabela, ¿tienes versículos bíblicos favoritos que te gustaría transmitir a las mujeres que lean tus testimonios? ¿Promesas que Él te dio? En Dios he puesto mi confianza, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Salmo 56:11. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Pero hay muchos más. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Anabela? Sí. De cualquier manera, Anabela, ¿qué tipo de aliento le gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Diría que tengas fe en Dios y que no mires tus circunstancias,
Sé que no es fácil, pero ten fe en la palabra por encima de todo y mantén tus ojos en tu esposo celestial. Él te guiará paso a paso a través de ese largo y emotivo viaje.